Dios te bendiga. Mi nombre es Francisco Pacheco y te quiero dar la bienvenida en nuestra escuela bíblica virtual. Antes de iniciar, me gustaría orar presentando este espacio al Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. En este momento te quiero presentar este espacio donde se va a hablar de tu palabra. Te quiero presentar también el que nos está escuchando, Padre, cada persona que nos está escuchando. Permite, Señor, que tu palabra le ministre, Señor, que fluya en sus corazones a través del Espíritu Santo, Señor, y que podamos todos, Señor, tener un aprendizaje, Señor, que podamos aplicar en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, para esta clase bíblica virtual el tema es: la fe en Dios nos protege. Yo voy a estar viendo el capítulo 6 del libro de Daniel en los versos del 6 al 23. La verdad central dice: la maldad y las manipulaciones del hombre no son obstáculos para que Dios proteja a aquellos siervos que le son fieles. O sea, a sus siervos que le son fieles. La semana pasada estuvo por aquí la hermana Sorilea hablando acerca del inicio del libro de Daniel, los primeros capítulos. Ella hablaba acerca de cómo Daniel fue en cautiverio, ¿verdad? Por el imperio babilónico, cómo llegó en cautiverio, y algunas acciones que hizo Daniel que son parte de la historia del pueblo de Israel y que son significativas hoy en día en la palabra de Dios, que no ministran. Hoy yo le voy a estar hablando acerca del capítulo 6. En este capítulo 6 inicia y vemos al rey Darío, que era el que estaba gobernando en este momento. Este rey Darío había nombrado 120 personas que eran gobernadores en las ciudades. Se puede traducir como los cuidadores de las ciudades. Pero por encima de estos gobernadores habían 3 personas. Uno de ellos era Daniel, que supervisaban estos 120 gobernadores. Estas 120 personas eran llamadas sátrapas. Y sátrapas es una palabra de origen persa y se refería a un gobernante o funcionario que gobernaba una provincia en el antiguo imperio de Persia. O sea, eso era lo que eran, gobernadores de provincia. Entonces, este capítulo 6 de Daniel nos deja muchas cosas que son interesantes y que yo en este momento he querido, durante que preparaba la clase, quise dividirlo en 2 partes, que son aquellas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y otras que nos van a confrontar. Quisiera iniciar con las cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, y el primer punto es procurar tener la presencia del Espíritu Santo constante en nuestras vidas. Voy a leer en Daniel 6, el verso 3, y voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús su Hijo. Amén. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sabemos que Daniel era un hombre preparado, era un hombre letrado. Y si todavía no te has dado cuenta de esto, te quiero invitar que leas en Daniel 1, específicamente el verso 4, que habla acerca de esto, de la preparación de Daniel. De hecho, por eso era una persona que jugó un papel importante dentro del imperio babilónico, porque era bien preparado. Pero lo que más me llama la atención de este verso no era simplemente de que él era preparado, sino, o sea, refiriéndome al verso 3, sino la expresión que había en él un espíritu superior. Y mientras yo preparaba esta clase, Dios ministró a mi vida y pensaba que ese espíritu superior de que habla la Biblia se refiere a la presencia misma de Dios o a la presencia del Espíritu Santo. No solo se refiere
a la palabra intelectual, también a que la presencia de Dios estaba con Daniel. Daniel tenía esa cercanía con Dios a través de la oración. En otras palabras, nosotros vemos en la acción de Daniel al orar la fidelidad de Daniel al orar a Dios. Si nosotros traemos esta acción de Daniel al día de hoy, podemos ver dos cosas que deben de ser determinantes en nuestras vidas. La primera de ellas es orar y la segunda, la llenura del Espíritu Santo constantemente. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros proyectamos una gracia especial que otras personas pueden ver a distancia. Esa gracia influye en nuestro accionar, en nuestro comportamiento. La obediencia, la fidelidad al Señor permite que Dios te ponga en lugares altos o en lugares de liderazgo. Sí, como yo decía anteriormente, estas acciones de Daniel, al ser si bien es cierto que nosotros tenemos que ser intelectual, tenemos que estar preparados porque Dios tiene propósito con nuestra vida y siempre cuando Dios nos llama a un lugar de liderazgo, tiene un propósito con nosotros. Pero si algo debe de estar en nuestra vida es esa gracia especial, esa llenura del Espíritu Santo que solamente se puede adquirir o se puede tener a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor, a través de esa cercanía que debemos de tener con Dios, como tenía Daniel con Dios. Y muchas veces cuando la presencia de Dios está en nuestra vida fluida, otras personas pueden ver esa gracia especial, que era lo que pasaba con Daniel en este caso. Yo no sé si a usted en alguna ocasión, y me gustaría, ¿por qué no hacer la pregunta?, le han dicho, ¿tú eres cristiano? Sin tú tener que hablar, muchas personas te preguntan eso, saben que tú eres cristiano, porque hay algo en ti que proyecta eso. Entonces, eso pasaba con Daniel. El rey veía esa gracia, ese espíritu superior que había en él, que solamente lo puede dar la presencia de Dios en tu vida. Tú puedes estar bien preparado, puedes saber de ciencia, puedes tener sabiduría terrenal. Y sí, hay que estar preparado, hay que prepararse, hay que estudiar. Pero la presencia de Dios debe de ser lo primero en tu vida. ¿Por qué? Porque esa misma presencia va a hacer que las personas te vean y puedan tener la confianza de ponerte en el lugar que Dios quiere ponerte, en el lugar que Dios tiene preparado para ti. Pero eso es a través de la presencia de Dios, a través de esa búsqueda, a través de esa fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Era tan grande ese espíritu superior, esa presencia de Dios en Daniel, que el rey Darío pensó en ponerlo como jefe, como bien lo acabé de leer, como jefe al mando del reino. O sea, iba a ser el segundo después de él. Y no solamente era por la preparación, como decía, sino también era por la presencia de Daniel, por la presencia que tenía el Señor en la vida de Daniel. Amén, gloria a Jesús. Un punto que a nosotros nos pueden confrontar, recuérdense que lo dividí entre las cosas que podemos aplicar y aquellas que nos pueden confrontar el que nos puede confrontar es el complot contra Daniel. Voy a leer en Daniel 6, el verso 11 y 12. Sigo leyendo en Reina Valera 1960. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey y les dijeron, Su Majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni a persona, que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto?, le preguntan. Además, Su Majestad ha ordenado que también quien desobedezca sea echado en la cueva de los leones. Entonces, para entrar en contexto, lo que pasaba aquí era que como Daniel era un hombre tan aplicado y todo lo que hacía lo hacía de la manera correcta, como los gobernantes no tenían nada con qué acusarlo, lo que hicieron fue hacer un complot y atacarlo solamente con algo que tenía que ver, o sea, con algo que Daniel sí podía quizá quebrar, o sea,
entre comillas, fallar, porque él no falló contra su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: Su Majestad, primero lo halagaron y le dijeron: deseamos que Su Majestad viva por muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerirle a Su Majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios, ni a personas, sino a Su Majestad. O sea, los gobernantes se llenaron de envidia porque Daniel estaba por encima de ellos. Entonces ellos querían darle como un golpe de estado a Daniel. La envidia es un sentimiento que destruye no solamente al ser humano, sino que también afecta a todo el que está alrededor de esa persona que aborda, se podría decir, ¿verdad? O que tiene ese sentimiento en su vida. Entonces, nosotros como cristianos debemos de procurar siempre evitar estos sentimientos, porque estos sentimientos no le agradan a Dios. La envidia hace que personas cometan errores graves. ¿Cómo pasaba con estos 120 gobernantes que se llenaron de envidia y querían hacerle un complot a Daniel, como decía? Entonces, ¿qué ellos hicieron? Hicieron que el rey dictara una ley donde nadie podía adorar a ningún dios, porque ellos sabían que Daniel adoraba a Dios. Entonces lo atacaron por la religión. Muchas veces tú vas a tener personas que te va a atacar por tu religión, pero eso no puede impedir de que tú seas constante, en lo que tú has creído. Nosotros no podemos dejarnos llevar de la presión del que está alrededor de nosotros cuando nos ataca por lo que nosotros creemos, sino nosotros estar convencidos de en qué nosotros creemos y proyectar esa convicción desde adentro hacia afuera, que las demás personas puedan ver que nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios que transforma, que limpia, que cambia. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener como un estandarte delante de las otras personas, como lo hizo Daniel. Entonces, muchas veces hay mucha diferencia entre hacer lo que legalmente es correcto y hacer lo que es recto delante de Dios. Los gobernantes estaban haciendo el uso de la ley y pareciera hasta cierto punto que estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, la envidia en ellos fue el motivo para que se promulgara la ley y condenaran a Daniel. En ocasiones nosotros podemos creer estar haciendo cosas que legalmente están bien, pero que no son de bendición para otros, o sea, que son para perjuicio de otras personas. Entonces, hay que saber muy bien el fin y el medio que tú estás usando para hacer las cosas. Algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida es que Daniel oraba constantemente. Y a este punto yo le he titulado: Daniel oraba por su convicción en Dios. El versículo 10 dice que cuando Daniel supo el edicto que se había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. En ocasiones nosotros nos vamos a ver en situaciones que son difíciles, pero la fidelidad a Dios va a hacer que nosotros tomemos las decisiones correctas. En ocasiones, la fidelidad que nosotros tenemos a Dios también va a provocar que otras personas nos ataquen, podemos decir. Pero nuestra fe debe de ser como la de Daniel. Era tan grande la fe del profeta Daniel que cuando supo lo que habían planeado los gobernantes, de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Y muchas veces también cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, lo que hacemos es que nos alejamos de Dios. Y yo diría que es el momento donde más tú debes de aferrarte a esa palabra que Dios te ha dado, a ese llamado que Dios te ha hecho. Porque las situaciones difíciles que nosotros
nosotros pasamos no deben de ser determinantes en la convicción que nosotros tenemos en Dios. No deben de ser determinantes en esa fe que nosotros tenemos en Dios. Sí es verdad que el ser humano tiene, o sea, se aflige porque somos carne, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar, como lo hizo Daniel. ¿Cuáles son puntos importantes que me gustaría resaltar de esta acción de Daniel? La siguiente. Daniel tenía un lugar específico donde oraba. Y esto no habla de apartarse para Dios. Había un horario fijo para la oración. Esto no habla de hábito, de costumbre. Daniel oraba mirando hacia Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? La disciplina de que él lo hacía de manera constante, pidiendo al Señor, porque Jerusalén refleja, ¿verdad? Refleja, podemos decir, refleja el mismo pueblo de Dios. Entonces, esa acción que Daniel hacía al mirar hacia Jerusalén, lo que quiere decir es que él tenía esa esperanza en Dios. Confiaba en que Dios podía hacer un milagro. Entonces, me gustaría hacerte una segunda pregunta. ¿Qué tan grande es tu fe en Jesús? ¿Tú solamente crees en Jesús porque lo escuchas en la iglesia? ¿Porque lo escuchas aquí, en la escuela bíblica virtual, en alguna enseñanza? ¿O crees en Jesús por el llamado que Él te ha hecho? Por la convicción de lo que Él ha hecho en tu vida. Y por esa transformación que ha hecho en tu vida, por ese llamado que ha hecho. ¿Por qué tú crees en Jesús? ¿Estás convencido de que verdaderamente Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que te salvó, que te limpió y que te compró con su sangre preciosa? Me gustaría dejarte esa pregunta. Algo que también podemos aplicar a nuestra vida es el testimonio de la fidelidad de Daniel. En el verso 16 dice, sigo leyendo en Reina Valera 60, Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A pesar de que el rey le tenía un gran afecto a Daniel, no podía hacer nada para salvarlo de tirarlo al foso de los leones, porque los gobernantes no solamente le tendieron una trampa a Daniel, sino que también le tendieron una trampa al rey, porque hicieron que le hicieron una ley para condenar específicamente a Daniel, porque Daniel era uno de los que oraban y adoraban a su Dios. Entonces no es ironía que el rey conocía la fe de Daniel. Entonces la expresión que dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente te libres, habla de que verdaderamente él creía de que Daniel tenía esa convicción en su Dios y sabía o tenía la certeza de que ese Dios lo iba a librar, porque le dice esa expresión. Al echarlo en el foso de los leones, el rey esperaba que el Dios de Daniel haga lo que él no pudo hacer. Y sí, muchas veces, o no muchas veces, me atreveré a decir siempre, Dios actúa cuando el hombre no puede. Pero Dios hace eso para demostrar su grandeza. Porque nosotros los hombres muchas veces creemos que podemos con nuestra propia fuerza. Y nosotros no podemos con nuestra propia fuerza. Nosotros podemos es por el poder de Dios, o sea, porque Dios nos ayuda, no por nosotros mismos. Y quedó demostrado en esas situaciones difíciles donde precisamente Dios muestra su poder, son las situaciones donde humanamente nosotros no podemos hacer nada, donde ya no hay esperanza. Ahí es que Dios, puedo decir en mi palabra, se la luce de verdad y se glorifica de una manera poderosa. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Solamente hay que confiar en que Él puede hacerlo y Él lo hará. El último punto, y es de los que están dentro de los que yo he catalogado, aquellos que podemos aplicar a nuestra vida, tiene como título La fe que nos salva.
Y para esto voy a estar leyendo Daniel 6, el verso 21 y 22 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. En el Antiguo Testamento, el foso de los leones representaba, donde estaba precisamente Daniel con los leones, representaba la muerte o la tumba. Es un simbolismo, como dije, como acabé de decir, de la muerte. Sin embargo, Daniel no vio la muerte, pues la fe que él tenía en nuestro Señor Jesucristo hizo que Dios, nuestro Dios, mandara ese ángel. Esa fe que él tenía en Dios hizo que nuestro Dios mandara ese ángel y que le cerrara la boca a los leones. Y la sorpresa del rey fue muy grande porque él estaba preocupado toda la noche. Ustedes lo van a leer en todo el contexto del capítulo 6. Dice que sus ojos vieron el accionar de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios que hace prodigio, que hace maravilla, que hace milagro. Al ver a Daniel sin una sola lesión en su cuerpo, wow, gloria a Jesús. Esta enseñanza de Daniel en el capítulo 6, todo lo que pasó, el complot, la fidelidad de él hacia Dios, cómo Dios en el momento de una situación difícil pudo salvarlo, se reflejan en nuestra vida hoy en día. O sea, no solamente se queda en la historia de Daniel, sino que hoy en día nosotros lo podemos ver constantemente. Cada día nosotros podemos ver cómo Dios se glorifica en situaciones difíciles. Mis queridos hermanos que me escuchan, yo soy testigo de que Dios, en momentos donde no hay esperanza, Dios hace la obra. Y yo tengo un testimonio maravilloso con una persona, un familiar mío muy cercano a mí, donde Dios la levantó de la muerte, donde ya los doctores no le daban esperanza, Dios y ahí la levantó, y hoy ella glorifica a Dios. Entonces, al igual que Daniel, nosotros vemos hoy en día cómo Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros le somos fieles y cuando nosotros le buscamos constantemente. La enseñanza y el testimonio de esta historia están claros. Cuando confías en Dios, Él responde a tu rescate. La fe en nuestro Señor Jesucristo te salva, pero también te libra de situaciones en las que tú no tienes salida. Jesucristo puede cerrar la boca de los leones. Y a mí me gustaría que ahora tú le pusieras nombre. En el caso de Daniel eran leones o la boca de los leones, pero en tu caso, ¿qué simboliza ese león? ¿Qué situación está tú en la que tú entiendes que no tienes salida? Déjame decirte y repetirte que hay una salida. Y esa salida está en Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, nosotros podemos ver la maravilla de un Señor, un Dios que puede hacer milagros en nuestra vida. Solamente necesita buscarle, necesita tener esa cercanía con Él y necesita creer de que Él lo puede hacer. Dios puede cerrar la boca de esos leones que están alrededor tuyo. Cree solamente, dirígete a Él y Él hará una obra maravillosa en tu vida. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Jesucristo está a tu lado para no solamente cerrarle la boca a los leones, sino para que tú puedas ver de que verdaderamente tener fe en Él es lo mejor o la mejor decisión que tú puedes tener. Creer en el Señor Jesucristo es una de las mejores decisiones que tú puedes tener en tu vida, porque no solamente te trae el beneficio de sacarte de una situación difícil, de cerrarle la boca a los leones, sino que también va a traer salvación y vida eterna a tu vida. Dios te bendiga. Me gustaría ahora en este momento orar. Señor, gracias. Gracias por esta clase, Padre. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios, Señor. En ti confiamos, Señor. Y así como Daniel, que en situaciones difíciles
fue fiel a ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayude a serte fiel. Señor, ayúdanos a tener esa cercanía constante a ti, Señor. A tener ese hábito de oración, a tener ese hábito de búsqueda, Señor. Que los demás puedan ver esa gracia especial, como en Daniel, ese espíritu superior en nosotros, Señor, sin nosotros tener que decirlo. Gracias por cada oyente, Señor, Padre Santo. Padre, te pido que esta palabra, Señor, haya sido de provecho para ellos y que haya ministrado sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente ocasión.